Muy buenas noches, El Salvador. Un placer enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto, noche de viernes. Hoy conversaremos con dos representantes que están relacionados con el tema SITRANS, el transporte público de pasajeros. Esta noche conversaremos sobre la admisión de la demanda contra el SITRANS que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifestó. También conversaremos sobre la postura precisamente de estos empresarios ante la admisión de esta demanda. Con gusto, en estudio, para conversar sobre estos temas, le damos la bienvenida a don Miguel Castaneda, director del SITRANS. Don Miguel. Gracias por la invitación, igualmente. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos en Noche de Viernes. También, señores, en estudio, con gusto, le damos la bienvenida al vicepresidente y director de SUBE. Nos referimos a don Eduardo Villanueva. Don Eduardo, un placer tenerlo en su casa. Sergio, también. Mucho gusto, gracias por invitarnos y muy contentos de estar acá. No, gracias a usted también por hacernos parte de su agenda. Señores, arrancamos como todas las noches, saludando a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos la entrevista y por supuesto con el tema medular. Y yo quiero agradecerle a los dos caballeros y a ustedes también que nos acompañen, porque la semana pasada, por supuesto, abordamos este tema con diferentes actores que están relacionados directa o indirectamente y, por supuesto, hicimos también extensiva la invitación a los dos caballeros para que nos acompañaran. Esta noche es un hecho, porque obviamente lo que tratamos es de homologar las visitas de todos, señores, porque nuestro compromiso no es con nadie, es con El Salvador. Don Miguel, arranco con usted. Y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda en contra del SITRANS. Ya voy a compartir las partes más importantes desglosadas de esta resolución. La demanda en contra de los artículos 2, 8, 25, 57 y 156 relacionada con el 120 de la Constitución. Y puntualmente lo que está estableciendo don Miguel, don Eduardo, amigos televidentes, es que no se concesionó el SITRANS por medio de la Asamblea Legislativa. Ya le comento. Y es que comparto con ustedes precisamente fragmentos importantísimos de esta demanda. Acompáñenme. Admítese la demanda, la sala resuelve, presentada por los ciudadanos en comento. Declárase improcedente la pretensión contenida en la demanda, que es básicamente, por efectos de tiempo, es que se diera la suspensión del acto reclamado. Rinda informe el señor presidente de la República en el plazo de 10 días, obviamente ya pasó y ya lo rindió, en el cual justifique la constitucionalidad de los artículos en comento. Don Miguel, arranco con usted. ¿Cuál es su postura frente a la admisión de la demanda que solamente cumplen los requisitos de forma, no de fondo? Correcto. Puntualmente, por favor. Bueno, en primer lugar, todos los permisos por las operadoras, las rutas, siempre las ha dado el Viceministerio de Transporte, por eso tiene su reglamento, que es el Reglamento General de Transporte, y en base a eso, estas personas fueron a solicitar, a demandar, que hay una inconstitucionalidad en el artículo, como tú lo decías, 5, numeral 2, 8, 25, 57 y el 156. En esa resolución la sala admitió la demanda, pero porque todas las concesiones deben de pasar por la Asamblea Legislativa. Pero en este caso, en la reserva de ley que tiene el Viceministerio de Transporte, él mismo tiene ya su esquema cómo es que da este tipo de operación. Y en sí no es una concesión del carril de la Juan Pablo ni el Boulevard del Ejército. Al no dar esa concesión, no existe la inconstitucionalidad de los artículos del Reglamento General de Transporte antes mencionados, que violentarían el 120 de la Constitución. En ese sentido, el carril del BRT tiene que ser un carril especial de movilidad y de velocidad. Y esto es para la gente, para el público, no se ha concesionado. Lo que se ha hecho es que el BRT, por ser un sistema rápido, que no es una aerovía, que no es un subterráneo, le da a este tipo de connotación una especialidad que es la velocidad comercial para los usuarios del sistema de transporte. Si por ejemplo a mí me dan una ruta, a mí me estipula el viceministerio,
tú que estuviste ahí te das cuenta, se estipula de punto de origen a punto de destino y te dicen por qué calle te va. Si tú te salís de esa calle, el viceministerio te sanciona. Entonces está ya embestido el viceministerio de una serie de características de operación. Si así fuera el caso, entonces todos tendríamos que haber ido a la Asamblea Legislativa a solicitar el permiso de operación para el transporte público. Quedarían casi 11.000 sin operación. Y en este caso, la operación es de permiso de línea. Perfecto. Voy con usted, don Eduardo. También la pregunta extensiva. ¿Cuál es su opinión con relación al tema de la admisión de la demanda del CITRANS? Bueno, realmente primero nosotros somos respetuosos de la ley. Es muy importante hacer ver esto porque al final del proceso lo que nosotros esperamos después de todo este análisis constitucional, no constitucional, es que el sistema se consolide y pueda cumplir el objetivo que es transportar los pasajeros con calidad. En el tema particular, realmente la concesión de transporte, en el caso de CITRANS es una ruta más, tal cual son todas las rutas que actualmente están operando en el sistema, con la diferencia que tiene algunas especificaciones técnicas diferentes, por ejemplo, las características de los autobuses, el tipo de frecuencia, incluso los diseños de los autobuses, el que hayan autobuses que tengan puertas del lado izquierdo para poder utilizar los carriles segregados, son parte de los requerimientos técnicos. En ese sentido, poderle aclarar a la ciudadanía que nosotros lo que estamos cumpliendo es con el recorrido que el Viceministerio de Transporte nos ha asignado y nos ha dicho, ustedes parten en fase 1 desde Soyapango hacia Salvador del Mundo y tienen autorizado parar en 7 estaciones del carril segregado y en 4 estaciones adicionales en el carril mixto. ¿Qué es lo que realmente está haciendo el Viceministerio de Transporte? El Viceministerio de Transporte está ordenando el sistema de transporte, tal cual. Dicen, solamente los autobuses van por el corredor o el carril segregado y diríamos, solamente los privados van por el carril mixto. Es decir, ni autobuses van por el mixto, ni carros privados van por el carril segregado. ¿Esto qué significa? Que el viceministerio lo que está haciendo es un reordenamiento del sistema de transporte, porque desde el origen todas las rutas llegan al centro de San Salvador. Entonces lo que se está haciendo con este modelo es que prácticamente lo que va a llegar es la línea de corredor segregado y la molestia de la ciudadanía es que tenemos los dos sistemas en paralelo, porque no se ha sacado ningún autobús todavía del corredor mixto. Entonces los privados, los que andamos en vehículo privado, tenemos que convivir con autobuses que vienen de Oriente, más los autobuses que vienen urbanos en esa zona, y el CITRANS, que solamente tiene 37 unidades en este momento, va por un corredor exclusivo. Entonces, efectivamente, hay una insatisfacción que es válida, pero que no corresponde a un ordenamiento, sino más bien a un proceso de transición. La Sala de lo Constitucional está verificando si realmente es constitucional el que se le entreguen las vías y se le entreguen las terminales a un privado. En ese sentido, nosotros no hemos recibido ninguna concesión, más bien lo que tenemos es un permiso de operación que fue cedido por empresarios asociados a Cipago a la unión de empresas, que es la que mueve los pasajeros en esa zona. Ok, debo de preguntarle, don Eduardo, dos cuestionantes en las cuales se han vertido. Una de ellas es, porque yo lo leí en un rotativo, cuando la terminal esté lista, va a haber de una u otra forma un respiro para el tema vehicular, el parque vehicular. Y dos, en alguna medida se ha esbozado también acá, en esta misma tribuna de entrevista, señores, el siguiente paso, como usted lo decía, porque en algún momento dentro del parque vehicular, en uno de los carriles segregados, se tiene que convivir el ciudadano que va manejando su transporte particular con autobuses. El siguiente paso es precisamente sacar a estos autobuses de este mismo lugar, de esta misma ruta de recorrido que usted ya eventualmente ya manifestaba, para que empiecen a ver de una u otra forma la fluidez del tráfico de vehículos particulares. Es correcto, lo que tenemos actualmente es que el autobús actual o los autobuses tradicionales están pasando por el carril mixto, igual que los vehículos privados. Entonces, al tener esa mezcla, el ciudadano que va en su vehículo privado siente la molestia porque los autobuses van parando en todas las estaciones y se hacen congestionamientos bastante complejos. Con la
construcción y finalización de la terminal de integración de Soyapango, todos estos autobuses ya no pasarán ni por el Boulevard del Ejército ni por la Juan Pablo II, se quedarán como alimentadores de la terminal central y en ese momento saldrán de circulación aproximadamente 1.200 autobuses que vienen de esa cuenca oriente Soyapango hacia el centro y además en la fase 2 la terminal de Oriente, que actualmente está por la zona de Fenadesal, saldrá de ese lugar, se llevará a la zona de Ilopango, ahí por donde está el aeropuerto de Ilopango, ahí se va a construir una terminal de Oriente y un punto de transbordo Citrans para que los 600 autobuses que vienen de San Miguel, de La Unión, que también están pasando por ese corredor, ya no lleguen hasta el centro de la ciudad y sean puntos de transbordo. Entonces la ciudadanía obviamente va a notar la diferencia porque estarían saliendo 1.500, 1.600 autobuses del corredor mixto y los 208 buses de Citrans van a circular por los carriles segregados. Y ahí vamos a decir, solo autobuses por el carril y solo vehículos privados por las dos avenidas o por las dos calles que quedan en el carril mixto. Y ahí tendremos ya un ordenamiento verdadero de transporte. Ese es el verdadero sentir de la modernización de transporte, porque cualquier empresario de transporte diría, bueno, yo podría también moverme por el carril mixto, ¿por qué no me puedo ir por ese carril yo también? Sí. Entonces, lo que está buscando es ordenar el transporte para limitar autobuses en el corredor y en el carril privado, solamente vehículos privados, y eso le va a dar fluidez enorme al sistema. Perfecto. Don Miguel, obviamente vamos a hacer una evaluación o un balance que ustedes pudieron haber realizado en el pasado paro que se realizó antes de las vacaciones de agosto, de cómo trabajó el Citrans, de cuál fue la apertura del pueblo salvadoreño ante esta oferta que se está realizando y que por supuesto el Estado ha dado como una concesión, que es el permiso de la explotación en comento. Pero antes de ingresar a este tema, porque obviamente hay varias preguntas de las cuales podemos realizar sobre este tema, una de las críticas que se ha vertido, y seguro ustedes las han escuchado de una gran cantidad de personas que nos acompañan en esta tribuna de entrevista, es que el Citrans ofreció en su momento autobuses con aire acondicionado y no los tienen. Ok, perfecto, los dos me van a ayudar, pero sí hoy por hoy hay una ruta con aire acondicionado, con unidades completamente remozadas y nuevas que han llegado a obtener la tarifa autorizada por el Viceministerio de Transporte, que es la tarifa topa, si me equivoco me corrige, de 35 centavos de dólar. Cuénteme, ¿qué pasó? Aquí lo que ha sucedido es esto, que en un principio con el pedido que se hizo de autobuses, ya se había estimado la cantidad con aire acondicionado, pero el modelaje que se está presentando con las diversas rutas, que se ha asumido una responsabilidad de diferenciar el sistema tradicional de 20 centavos con un sistema con aire acondicionado y 35 centavos. Esto es teniendo el 30% de la flota vehicular de cada ruta, lo que va a significar que a la gente le das opción de viajar en un autobús con aire acondicionado mucho más preferencial y también tenés el otro 70% de servicio tradicional. En ese sentido, ese modelaje así entra. En el sistema de transporte de Citran, en alguna medida, también se van a instalar autobuses con el mismo modelaje, con aire acondicionado, y también tendrá su tarifa preferencial. Así de claro, son los modelos que se están instalando entre los alimentadores y los buses de las troncales y pretroncales que es Citran. Okay. Debo de preguntarle antes de dar paso a don Eduardo, voy a ir a una pausa comercial, al regresar es importante escuchar su opinión. Estos modelos que no traían aire acondicionado en su momento, obviamente yo debo de dejar de desaprender un poquito para preguntarle, por mucho que yo sepa cuál es la respuesta. Estos modelos en su momento, ¿ustedes tienen dentro de su andamiaje instalarle los aires acondicionados? Sí, sí, van a traer, todo va a ser aire acondicionado. Ahorita en funcionamiento para equipararlo. Lo que sucede es esto, no sé si te puedo explicar ahorita en el tiempo, de que tropicalizar un aire acondicionado con la construcción del tipo de bus, necesitas que sea de fábrica, ¿ya? Porque acá lo que se hizo, por la ventilación, se abrió un sistema de ventilación, pero que todavía arriba, en las partes laterales, necesitábamos todavía, ya de hecho le hemos puesto ventilador para bajar un poco el nivel de calor que se tiene a nivel metropolitano, pero sí, los otros pedidos que vienen de autobuses, todos vienen con aire acondicionado.
Perfecto, don Eduardo, aguánteme un ratito, por favor, la respuesta. Me piden la primera pausa, así la vamos a hacer. Quédese con nosotros. Luego de un par de anuncios, regresamos con más. Perfecto, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Nos habíamos quedado pendientes de escuchar a don Eduardo Villanueva, quien es vicepresidente y director de SUBES. Precisamente el argumento que han esbozado en algún momento quienes descalifican al Citrans por la tarifa y el aire acondicionado. Bueno, realmente el sistema de transporte tiene la posibilidad de ofrecer diferentes tipos de servicios. Servicios expresos y servicios con aire acondicionado es una de las modalidades que va a traer Citrans en la fase 2 de implementación con la llegada de los nuevos autobuses. ¿Qué quiero decir con esto? Los autobuses tienen que venir equipados con un sistema, primero de ductería interna y segundo de condensadores y el termoquín o el sistema de aire acondicionados gobernado con la sincronización de aire de las puertas. Eso implica que los autobuses que actualmente tenemos es bastante complicado que les instalemos aire localmente, principalmente porque no tiene toda la ductería. Lo que sí estamos haciendo es que estamos mejorando el proceso de ventilación. ¿A dónde realmente se da, digamos, el mayor problema, o se nos dio el mayor problema? Era cuando estaba la época lluviosa, había que cerrar las ventanas porque la gente no se quería mojar, pero no teníamos un sistema de ventilación. En ese sentido, nosotros estamos ya con el diseño técnico de la flota nueva, que prácticamente todos los autobuses que vamos a tener que vienen en la segunda fase van a venir equipados con toda la ductería para que se le pueda instalar aire acondicionado. Y el 35% de la flota que vamos a traer va a traer sistema de aire acondicionado en los servicios que yo le comentaba. Incluso hemos tenido en nuestras redes sociales y con los diferentes usuarios solicitud de servicios especiales. Por ejemplo, en Colombia hay un servicio especial de autobuses rosados, solamente para mujeres. O sea que en cierto horario, en ciertos momentos, hay ciertas personas que solamente quieren ir de un solo sexo. Entonces, en ese sentido, podríamos tener un servicio diferenciado, expreso, con aire acondicionado para mujeres, por ejemplo. Entonces, nosotros, en la innovación, para darle el mejor servicio a la ciudadanía, estamos tratando de traer los mayores valores agregados. El tema de la ventilación se está superando enormemente, ya realmente ha bajado un alto porcentaje el calor que se siente en los autobuses actuales. Sin embargo, pues decirles de que efectivamente también un sistema expreso con aire acondicionado tiene un costo diferente al servicio tradicional. Entonces sí va a haber de repente un ajuste en el momento que vengan estas unidades, pero quedará opcional a que los usuarios escojan un servicio expreso si quieren llegar en 12 minutos a Soyapango o quieren llegar en 22 minutos como actualmente lo están haciendo, porque no va parando por todas las estaciones y va a poder tener una velocidad de transporte más rápido. Perfecto. Y precisamente, don Eduardo, usted ya se refería al segundo tramo del Citrans, que hoy por hoy está en la articulación de llegar a concretizarlo, a perfeccionarlo. Déjeme compartir con usted también, don Miguel, don Eduardo y amigos televidentes, una nota que ha preparado nuestra compañera Guadalupe Bonilla. Y es que el día de ayer, precisamente, vendedores de la jurisdicción de Soyapango, muy preocupados ante el tema de la construcción del segundo tramo del Citrans, protestaron. Veámosla. Estos negocios ubicados sobre el Boulevard del Ejército desaparecerían con la construcción del segundo tramo del Citrans programado para los próximos meses. Lo peor de todo es que no le informen a la gente, no le dicen nada a la gente y no lo decimos nosotros por asustar a nadie. Ya tenemos el espejo de la Juan Pablo II, donde cuánta pequeña empresa quebró. Con el proyecto resultarían afectados estos vendedores que decidieron reunirse para quejarse, pues los dejarán sin sus puestos de trabajo. Hay 400 negocios en toda la villa que van a salir afectados. Formales, que pagan sus impuestos, tanto a la municipalidad como al Estado también. Además, unos 400 negocios formales serían cerrados y suman a esto los problemas de tráfico que habrán en la zona. Van a ampliar a 3 carriles, van a terminar lo poco que tiene Soyapango. Va a ser invivible y va a ser difícil salir de Soyapango. El segundo tramo del Citrans sería construido hasta Cárcel de Mujeres. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y bueno, esta nota nos sirve de punto de partida a don Miguel para arrancar precisamente con su argumento
ante lo esbozado por los vendedores o el representante, mejor dicho, de un gremio de los vendedores. ¿Qué va a pasar ante la protesta y la construcción del Citrans? Sí, en primer lugar hemos estado reunidos con algunos dirigentes de ellos. Lo que ha sucedido tal vez a veces, y les hemos dicho que unan posiciones porque nos sentamos, hablamos con un grupo, el otro grupo dice que no, nos sentamos con el otro grupo. En fin, para nosotros como justicia social, que se ganan el pan de cada día, todos los vendedores estamos en la mejor disposición de estarlos escuchando e ir avanzando en el tipo de negocios que ellos tienen, que se alimenta también de lo que es la parte de transporte colectivo. Y en eso estamos platicando. Yo creo que más que estar manifestándose de esa manera, porque cuando se ha abierto una posición de diálogo y de entendimiento, lo que allí debe de prevalecer es más que todos los argumentos de unificación para ir desarrollando proyectos tanto en la terminal como en las estaciones. Eso lo hemos hablado, como el vendedor ambulante también. Entonces estamos en la mejor de la disposición, junto con el viceministerio, está instalada una mesa para hablar con ellos, ir definiendo algunos acercamientos que a mí me parece muy positivo que debe de tratarse. Ok, siempre en este tema, don Eduardo, una de las críticas también que en algún momento se realizaron bajo el primer tramo del Citrans acá, yo recuerdo, es que muchos negocios, además de la delincuencia que tradicionalmente empieza a asfixiar a muchos negocios en este país, que el Citrans de pronto la construcción lo que hizo es que por las mismas quizás inconformidades que se estaban dando por la construcción de eso, muchos negocios de pronto se tuvieron que retirar de la vía misma donde se estaba construyendo el Citrans. Mire, tradicionalmente el sistema de transporte es hacia donde se mueve el transporte, ahí se mueven las ventas, ahí se mueve el negocio. Si nosotros movemos las estaciones, automáticamente todo el comercio informal y formal que estaba alrededor de las estaciones, automáticamente también se ve afectado. En esa parte nosotros digamos que tenemos poca incidencia porque nosotros cumplimos con una normativa. A nosotros nos dicen solo pueden parar en 7 estaciones. ¿Qué debería de ser lo más lógico que va a pasar dentro de este proceso? Que muy probablemente las zonas aledañas o cercanas a las estaciones van a ser los lugares más apetecibles o de mejor plusvalía para la inversión en centros comerciales o negocios. Quiero darle la buena noticia que, por ejemplo, nos hemos estado reuniendo con todos los empresarios del distrito comercial Soyapango, que es Walmart, Plaza Mundo, Plaza Soyapango, todas esas zonas de integración, porque en un momento ellos quedaban también aislados, porque la terminal está después de Plaza Soyapango en el fondo, entonces los autobuses no paraban en ningún lugar y llegaban hasta la terminal. Entonces ellos han tenido a bien, con el Viceministerio de Transporte, con nosotros, con la alcaldía, de ver cómo montamos un sistema integrado para que esa sea una gran área comercial, unida con pasarelas y con accesos para permitirle a la ciudadanía que llegue a ese punto a hacer un transbordo, haga sus compras, vaya al banco, vaya a hacer un trámite, vaya al supermercado y pueda de nuevo integrarse en la terminal y salir hacia sus colonias. Entonces, efectivamente, el transporte equivale a comercio. Yo creo que las preocupaciones que tienen los empresarios y los vendedores y toda la gente que se ha manifestado tiene mucha razón, porque definitivamente al mover los puntos donde se hace la alimentación en el sistema actual a un nuevo sistema, automáticamente cambia las reglas del juego, cambia toda la movilidad de las personas. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia, en este caso porque queda más de sugerencia, es lograr que haya una integración y espacios aledaños situados en las zonas importantes para que ellos puedan tener zonas que puedan ofrecer sus productos en la misma accesibilidad del sistema de transporte. Por ejemplo, si vamos a mover la terminal de Oriente hacia Ilopango, lo ideal sería que en la zona de Ilopango se pueda construir también una zona de mercado, de modo tal de que todos los que actualmente están haciendo algún tipo de negocio o tienen alguna actividad comercial en la zona de Fenadesal, probablemente van a tener que emigrar a la zona de Ilopango para que los mismos consumidores que tienen en esa zona puedan ser atendidos en esa demanda, porque prácticamente en la zona de Fenadesal solamente quedará una estación. Entonces sí, hay que estudiar de cerca todo lo que es comercio
con lo que es transporte. Ok, don Eduardo, una pregunta más para que la gente que está viendo la entrevista 8 en punto pueda conocer de primera mano. ¿Cuál va a ser el recorrido en la segunda etapa de la construcción del Citrans para que la gente pueda tener claro cuál va a ser la ampliación, en qué va a consistir, a dónde se va a llevar en este segundo tramo el Citrans? Bueno, la primera etapa o el primer tramo que tenemos autorizado es Terminal de Integración Soyapango, Salvador del Mundo. Ese punto aproximadamente mueve el 60% de la... segundo tramo. Ese es el primer tramo. Okay. Terminal de Soyapango, que es la que se está construyendo, que tenemos entendido. La etapa. La primera etapa. Primera etapa. Que podemos decir que la primera etapa ahorita está incompleta. Okay, perfecto. Entonces, primera etapa completa es Terminal de Soyapango, Salvador del Mundo. Esa zona o ese primer recorrido cubre aproximadamente el 60% de la demanda de la zona oriental del país. El otro 40% viene de Ilopango. Entonces, la segunda etapa del proyecto en la fase 1 es Ilopango, Salvador del Mundo. En Ilopango se debe de construir una terminal de Oriente y una estación Citrans. Y entonces todos los autobuses que vienen de San Martín y Ilopango llegarán a esa terminal, harán transbordo y se montarán en una ruta Citrans. Entonces tendremos prácticamente dos rutas autorizadas. La primera, terminal Soyapango, Salvador del Mundo, y segunda, terminal Ilopango, Salvador del Mundo. ¿Para cuándo está proyectada la construcción? Ok, la primera etapa termina el más o menos 30 de noviembre con la construcción del aeropuerto o de la terminal de Soyapango, y la segunda etapa debe de realizarse el primer trimestre del próximo año. O sea, ya de hecho el Viceministerio de Transporte ya identificó los terrenos para la construcción en la zona de Ilopango. Ya nos presentaron algunos planos y tengo entendido que ellos han tenido una asociación o un preacuerdo con los empresarios de la zona de Oriente, que eran los llamados a construir esa terminal. De parte de Citrans, lo que vamos a construir nosotros es un punto de transbordo para poder recoger los pasajeros que vengan de esa zona y transbordarlos a Citrans. Ok, don Miguel, yo conversé acá con el alcalde Ruano de Ilopango y él dijo, yo no sé nada de lo que ellos están hablando porque conmigo no han hablado. Yo desconozco también, nos hemos sentado con el alcalde de Soyapango, con Ruano, yo no he tenido ninguna sentada, como decimos los salvadoreños, para platicar sobre eso, pero como eso está como segundo plan, yo me imagino, y como ser el edilicio de la zona, tenemos que sentarnos con él, eso tiene que ser, ¿verdad? En su momento, correcto. Perfecto. Así es, porque, solo para aclararte, y lo que te decía Eduardo, que tenemos la parte de evitar esa gran cantidad de autobuses que entrarían al centro o a la parte de la terminal, que venden de Usulután, de San Miguel, de La Unión, que llegarían a esta terminal donde está el avioncito frente al aeropuerto de la Fuerza Aérea. Allí estaría la terminal, hasta ahí llegarían los interdepartamentales, saldrían de regreso y ahí los recoge Citrans. Transporte aéreo. Transporte aéreo y transporte interdepartamental. Perfecto. Saludamos a Caja de Crédito de Colón y por supuesto a usted por la participación ciudadana. Nos desplazamos, señores. Creaciones Multimedia puntualiza. Los demandantes pedían se suspendiera el servicio del Citrans, es decir, la suspensión del acto reclamado. ¿Creen que esto es un tema político? También más abajo, Gina Basinga. Muchísimas gracias, Gina. ¿Qué va a pasar con el otro tramo del Citrans? ¿No han pensado en contrademandar? ¿Es posible esto? Pregunta Ale Canal. También, Ale, muchísimas gracias. Que le lleguen a ordenar la casa a nadie le gusta, es lógico. Mientras tanto, ¿qué medidas han tomado ante la demanda admitida? Pregunta. Más abajo también Yalí dice, ¿ustedes declaran impuestos? Pregunta, ¿de lo que perciben? Chambita Angustia, pregunta, yo quiero que la sala diga carril especial, circunvalación, todo transporte público, buses, micro, ayudaría a igualdad, menos trabazón particular. Muchísimas gracias por su participación, sin lugar a dudas una gran cantidad que tenemos esta noche. Voy rápidamente a escuchar las expresiones. Don Miguel. Yo creo que en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática naciente como la nuestra, una parte importante es permitirle a cualquier ciudadano que pueda emitir a su sano juicio cualquier demanda. Y como tal, será la Sala de lo Constitucional
con la explicación del Ejecutivo si se está contraviniendo el 120 de la Constitución por medio de los artículos de reglamento o no. Entonces, la manda a observar a que le mande la explicación y pues sí esperamos que el Estado de Derecho funcione en esa pregunta. En la otra se hablaba de que qué medida vamos a tomar por esta demanda admitida. En ningún momento nosotros, vuelvo a repetir, respetamos las instancias que el Estado tiene y en el caso de la Sala de lo Constitucional, y si alguien quiere estar metiendo es su muy criterio y su muy decisión, eso lo permite el Estado de Derecho y la democracia. Perfecto, don Eduardo, nuevamente, aguánteme un ratito, me piden una segunda pausa, regreso con sus expresiones luego de la participación ciudadana. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias. El Salvador, el tercer segmento de su entrevista 8 en punto, es gracias a COVID RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, don Eduardo, iba con usted sus apreciaciones luego de la participación ciudadana, por favor. Bueno, yo creo que tal vez una de las preguntas más relevantes era el tema de si pagamos impuestos. Creo que uno de los principales valores agregados que nuestra empresa está dándole a la modernización de transporte es que somos una compañía que cumple con toda la normativa fiscal, financiera y todas las reglas e impuestos. Estamos pagando todos los impuestos, incluso le estamos pagando su AFP, Seguro Social y todas las prestaciones laborales a todos nuestros empleados. Y tenemos una estructura de costos que nos permite precisamente llevar una contabilidad formal. Estamos 100% bancarizados, no tocamos efectivo, es decir, todo el dinero que se recauda está controlado en el ingreso a través del fideicomiso de transporte. Es decir, somos una empresa como cualquier otra empresa a nivel local e internacional que está cumpliendo con toda la normativa legal de operación formal. Perfecto, don Miguel, voy con usted, ya lo había adelantado. El día del paro antes de vacaciones de agosto, el Citrans funcionó, fue custodiado. ¿Cuál es el balance que ustedes hicieron? Y una de las críticas imposibles, que yo no se la haga, que la han realizado acá, es que raro que al Citrans no lo amenazan, no lo extorsionan y nadie lo ataca. Por favor. Bueno, en primer lugar, hay que ver la fragilidad que en un momento dado tienen algunas rutas de la promiscuidad misma que se da en la colonia, se vuelven mucho más frágiles de los ataques inmediatos por este tipo de situaciones que han pasado. En cambio, el Citran, lo que tiene en su característica vial, precisamente que las estaciones o paradas de buses, como les decimos en El Salvador, están en medio de la calle, tiene todo un sistema de control con cámaras, tiene todo un sistema de seguridad que también la empresa lo pone, y su viabilidad y accesibilidad se hace bastante difícil. Entonces le da seguridad, una connotación de mucho más seguridad a la empresa de Citran. En el caso de las demás rutas, y más que todo la parte norponiente, fue directamente atacada, los motoristas se volvieron vulnerables, la familia de ellos. Yo quisiera aprovechar la oportunidad en este momento con tu pregunta, de que son trabajadores que tienen familia, que se ganan el pan de cada día trabajando fuertemente en esta lucha canibalesca entre buses, microbuses, pick-up y los privados. Y yo creo que es de reconocerle a este trabajador su encomiable labor que se está haciendo y no creo que en este momento que tanto nos ha costado a este país estarlo sacando adelante como salvadoreño, esta gente que tiene que luchar y trabajar arduamente todo el día esté siendo atacado y víctima. ¿Por qué es tan débil y tan frágil en su trabajo el chofer que simple y llanamente no tiene con qué defenderse, y si le pones seguridad, de repente ya no la tiene? Entonces yo creo que la característica importante del diseño, planificación y acción del Citran lo convierte, no es que sea invulnerable, pero su sistema mismo está planteado físicamente de tal manera que su misma construcción y rapidez y estar en medio lo hace menos accesible y frágil. Y su concepto centralizador, abstracto de administración, es como que vayas a atacar un banco. O sea, su mismo sistema y esquema administrativo no lo permite.
Perfecto. Bajo el decreto 1014, don Eduardo, se da una prórroga de 90 días con relación a la tarjeta prepago dentro del sistema del subsidio. ¿Qué opinión le merece? Bueno, para nosotros ha sido muy interesante ir viendo cómo ha evolucionado este tema del manejo del subsidio de transporte. Como todos sabemos, actualmente el subsidio se da a los autobuses y el gobierno está haciendo la implementación a darlo por pasajero. Efectivamente, en este periodo de 90 días, los empresarios de transporte tienen la posibilidad de instalar su conteo electrónico de pasajeros y su montaje de un sistema de recaudo. No es obligación montarlo con SUBES. Yo quisiera dejar eso bien claro, porque realmente nosotros somos una empresa privada que no tenemos ninguna relación con el Estado, no tenemos ninguna relación con el BMT. Somos una empresa que da un servicio de recaudo al empresario que guste contar con nuestros servicios. Contamos actualmente con un poco más de 2.500 validadores en inventario, o sea, tenemos suficiente equipamiento para poder apoyarlos y montar los equipos de validación en los sistemas de transporte y lograr en ese periodo de 90 días hacer el montaje del sistema de recaudo. ¿Qué está pasando? Que normalmente al no tener un conteo electrónico de pasajeros, lo que puede ocurrir es que en el día 91 ya los empresarios no van a recibir su subsidio porque no van a tener su sistema de conteo electrónico. Entonces es necesario hacer los montajes a tiempo para que en el siguiente corte se le pueda dar a cada uno de ellos su subsidio. Perfecto. Pasaje, ¿cómo se está estructurando para estudiantes y tercera edad? Bueno, una de las grandes ventajas que tiene el sistema electrónico de recaudo es que usted puede hacerle la carga a diferentes tipos de grupos sociales focales. En este caso, el Gobierno de la República, en el tramo 1, que es la propuesta que hemos escuchado que está llegando a la Asamblea Legislativa, incluye estudiantes, gente de tercera edad y gente con algún grado de discapacidad. Entonces, lo que normalmente se estila en este tipo de procesos es que nos entregan un padrón. Nos dicen, ok, son estas personas y se define la cantidad de recursos que el Estado quiere asignar para ellos. Voy a poner un número, asigna $10 o asigna 10 pasajes a la semana. Entonces nos dan el listado con una identificación y nosotros le emitimos una tarjeta personalizada con una foto que respalda la información que ha dado el Estado. Hacemos la recarga y esa recarga es automáticamente alimentada al fideicomiso. Es decir, que si fuera el Viceministerio de Transporte el que está manejando el subsidio a través de algunos mecanismos que ellos están estudiando, debería de recargar ese presupuesto en el fideicomiso y nosotros ese dinero cargárselo a la tarjeta asignada y automáticamente el usuario con el grupo focal llegaría a la estación y pagaría la tarifa completa, pero lo que recibiría sería una carga en su tarjeta. Es decir, el Estado le estaría haciendo una carga de un valor determinado y ese valor sería el que se le cargaría la tarjeta. Perfecto, señores, vamos a otra pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias por su preferencia, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no nos resta más que agradecerle a los caballeros que nos han acompañado esta noche. Don Miguel, muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarnos. A sus órdenes, estamos para servirle. También, con gusto, nos despedimos de don Eduardo Villanueva, quien es vicepresidente y director de SUBES. Un placer tenerlo acá también. Sergio, muy fino, gracias. Estamos a la orden, ¿verdad? Agradecerle a la ciudadanía usuaria de Citrams y comprometidos con el mejor servicio para ellos. Gracias a usted también por acompañarnos, a usted también por habernos acompañado de principio a fin a disfrutar de la entrevista 8 en punto. No se pierdan fin de semana, a la misma hora, el reprise de su entrevista. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 28 de agosto del 2015. Así están las cosas, hoy por hoy, en nuestro país. Será hasta el día lunes que descanse y una vez más, que el Señor bendiga a todos.